15 al 24, se lee de la siguiente manera: para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero, y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor, y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado, y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha las meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Yo no sé si en estos versículos ya usted entendió el propósito por el cual estamos en este lugar. ¿Ya? Y uno de los propósitos principales por los que nos reunimos en este lugar es por traerle algo a Dios. Yo no sé si usted le ha traído algo a Dios en esta mañana. Dios espera un sacrificio nuestro. Y recuerde, ya no estamos en la ley, ya no debemos traerle un macho cabrillo, ya no debemos traerle un becerro. Ahora son sacrificios de obediencia, sacrificios que honran y glorifican el nombre de Dios. Yo quiero hacerle una pregunta en esta mañana antes de dar comienzo y centrarnos o introducirnos en el estudio. ¿Usted entiende lo que es el culto divino? ¿Entiende qué es eso? ¿Alguien quisiera comentar así, sin ver su guía? ¿Qué es lo que entiende usted? ¿Alguien quisiera comentar, hacer un comentario? ¿Qué es lo que ha entendido en su caminar con Cristo? ¿Qué es el culto divino para usted? Venir y sentarse ahí en una banca y escuchar por una hora a alguien que le esté hablando de la palabra de Dios. ¿Qué es para usted? ¿Alguien quisiera comentar? Muy buen punto de vista. ¿Alguien más? ¿Saben? Uno de los verdaderos propósitos de estas clases es participar. Yo sé que tal vez usted está pensando, pero ¿qué va a decir el que está a mi izquierda, el que está a mi derecha, el que está atrás, el que está adelante? ¿Ya? Nadie le va a juzgar, hermano, ¿eh? Porque aquí no venimos a juzgar si usted comenta bien o comenta mal.
Bueno, si nadie más quiere comentar, seguimos. Introducción. ¿Qué es el culto divino? Empieza esta introducción con esta pregunta. Dice, no es fácil responder a esta pregunta, pues en el acto de la adoración al único y verdadero Dios debemos evitar dos extremos: la informalidad profana e indecente y el ritualismo que mata el genuino culto bíblico. Por este motivo el Señor dejó a la congregación israelita en los libros de Éxodo y de Levítico ordenanzas e instrucciones en cuanto a la esencia de su culto, teniendo como ejemplo la consagración del Santo Templo en Jerusalén. Mostraremos en esta lección la belleza y la gloria del culto levítico, que nuestra adoración a Dios cuenta igualmente con la presencia del Espíritu Santo en todos los actos. Sin la gloria de Dios ningún culto tiene validez. Así es que si por fe, hermano, no creemos que Dios está en este lugar, pues entonces ¿a quién le estamos rindiendo este tiempo? ¿A quién le estamos pidiendo que nos guíe cómo entender su palabra, cómo recibirla, cómo aplicarla, como refiriéndonos al estudio? No tendría ninguna validez. Pero por fe creemos que Él ya estaba aquí desde antes que nosotros llegáramos. ¿Por qué? Porque su presencia está en todo lugar. Y Él, como un Padre amoroso, ya está esperándonos a nosotros como sus hijos. Está esperando que nosotros vengamos a su presencia a decirle: aquí estoy. ¿Ya? Me rindo a ti. Te traigo esta obediencia. ¿Ya? Y aunque a veces le traemos puros problemas, Señor, me metí en problemas. A veces siempre le traemos la misma situación, pero aún ahí Él trata con nosotros, aún ahí Él nos atiende, ahí nos ayuda. Y cuando Él termina de atendernos, hermano, entramos en esa adoración, entramos en ese, como estamos ahorita en ese, tratando de entender lo que es el culto divino. ¿O a poco no se siente bien cuando vienen problemas y recibe una palabra, recibe un consejo de Dios? Y cuando Dios trata con usted, le dice: no temas, no desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿A poco no siente bonito y su alma empieza a llorar y luego sus ojos físicos empiezan Dice, número 1, dice el culto en el Antiguo Testamento. Veamos qué es el culto divino y su desarrollo en la era patriarcal, en el periodo de Moisés, en el tiempo de David y de Salomón, después en el cautiverio babilónico. ¿Alguien recuerda cuál fue en la Biblia lo primero que se escribió acerca de personas que empezaron a rendirle culto a Dios? Ahorita vamos a hablar de los patriarcas, pero antes de ellos hubo personas anteriores a ellos que iban, por decirlo de esta manera, a la iglesia, iban a la presencia de Dios a rendirle culto. ¿Sí recuerda quiénes fueron los primeros? Y que después uno se enojó y mató al otro, ¿ya? Y yo meditaba en esto, ¿ya? Si decimos que Caín y Abel fueron los primeros que empezaron a ofrecerle a Dios sacrificio, agradecimiento, adoración, ellos debieron haber visto a alguien que lo hacía. Yo meditaba, pues no había más que sus papás. Pero eso no quedó ahí narrado en la Biblia. Solamente yo me imaginaba eso, que los papás debieron haberlos instruido,
debieron haberlos puesto el ejemplo de sacrificarle a Dios, de agradecerle a Dios de alguna manera, de rendirse a Dios. Número 1 dice definición. El culto divino es el servicio amoroso, voluntario, exclusivo que Dios requiere de cada una de sus criaturas morales, y entre paréntesis encierra ángeles y seres humanos. Yo no le quise preguntar qué dice la guía, porque este es uno de los conceptos del escritor de la guía. Él es lo que él entiende acerca de rendirle ese culto divino a Dios. Pero yo quería escuchar qué es lo que usted entiende acerca de rendirle el culto divino a Dios. Y concuerda con lo que la hermana Sonia compartió, que es rendirse voluntariamente a Dios, ofrecerle su vida en oración a Dios. Dice, muy particularmente de Israel en el Antiguo Testamento y ahora de la iglesia, para que todos en todos los lugares y tiempos lo glorifiquen como el Creador, Señor y sustentador de todas las cosas. El escritor de la guía incluyó allí 2 citas bíblicas. ¿Por qué no las buscamos en Salmos capítulo 100? Salmo 100, capítulo 100, versículo 1. ¿Lo tiene, hermanos? Salmo 100, versículo 1, dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Qué es lo que espera Dios? Aparte de que vengamos a su presencia contentos, con deseo, con necesidad de estar en su presencia, de oír su palabra. ¿Qué es lo que espera Él? Que toda la tierra, que toda la humanidad, refiriéndose a toda la humanidad, se rinda a Él. ¿Para qué? Versículo 2 dice, para servir a Jehová con alegría. Versículo 3 dice, para que reconozcan que Jehová es Dios. Y esos son los propósitos por el cual quiere que toda la humanidad le reconozca. Y sabemos por medio de la Escritura que ahorita quiera o no quiera la humanidad, y que muchos le rechacen, quieran o no quieran, un día van a tener que postrarse delante de su presencia. Sea para adorarle, para decirle, Señor, gracias porque tu misericordia se extendió y me salvaste. Y algunos otros se van a rendir como diciendo, verdaderamente aquellos locos cristianos evangélicos tenían razón. Tú eres Dios, pero va a ser demasiado tarde. El tiempo de salvación es hoy, cuando la persona está viva y escucha el mensaje y se conmueve, sus entrañas. Ese es el momento. Un día lo hicimos y ahorita estamos ¿qué? Aprendiendo de Dios, recibiendo de Dios. Ahorita estamos aprendiendo cómo los israelitas en el Antiguo Testamento adoraban a Dios, qué era lo que Dios esperaba, por decirlo así, de la antigua iglesia, del Antiguo Testamento, de su pueblo. En el último libro de la Biblia, en su capítulo 14, en su versículo 7, Apocalipsis 14, versículo 7, vamos a sacar allí lo que Dios espera de su pueblo, de su iglesia. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Podemos sacar dos cosas de ahí a simple vista. Una, lo que
el ángel le decía al apóstol Juan, dice, temed a Dios, ¿para qué? Dice, para darle gloria. La otra que podemos sacar es porque su juicio ha llegado, pero no vamos a centrar mucho ahí ya. Nos vamos a centrar en lo que estamos hablando acerca de lo que Dios espera de usted y de mí. ¿Ya? ¿Qué es lo que espera? Dice, teme a Dios y dale gloria. Y luego al final dice, adora a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adora a aquel, ¿ya? La humanidad todavía, científicos, quieren saber cómo se formó el espacio. Pero si está bien claro, dice que Dios los hizo. Dios hizo el espacio. Dios hizo los planetas, las estrellas, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero ellos no quieren reconocer, porque si ellos reconocen, van a tener que darle gloria a Dios. Van a tener que entrar en lo que nosotros entramos. Y no solamente a los científicos, a toda la gente que anda en pecado, por ahí anda. No quiere reconocer a Dios. No quiere venir y darle gloria a Dios. Génesis capítulo 8. En su versículo 20. Génesis 8:20. ¿Lo tiene, hermanos? Le voy a pedir a nuestra hermana Sonia si nos lo puede leer, por favor. Gracias, hermana. Podemos ver allí la definición, cómo empezó a entrar, cómo empezó a recibir el creyente, el que empezaba a creer en Dios, qué era lo que sentía. Número 1, dice edificar un altar. ¿Usted ha edificado un altar? Tal vez dirá, ya lo tenemos aquí. Pero recuerde que un altar es donde empieza, en su corazón. Ahí empieza el verdadero altar. Porque el cuerpo físico, por inercia, porque alguien lo hace, se puede postrar en cierto lugar. Pero rendirse a Dios voluntariamente, amar a Dios, ¿ya? No cualquiera, hermano. Noé lo hizo y dio testimonio. ¿Por qué? Porque el versículo 20 de Génesis 8 nos dice que tomó lo mejor, todo animal limpio, y lo ofreció a Dios. ¿Por qué? Porque en su corazón había reconocido que Dios merecía lo mejor. ¿Dónde empezó? ¿Dónde empezó el altar? En su corazón. Lo quiso ahí, un montón de piedras, de tierra, no sé cómo lo haya hecho. Ya fue una manifestación de lo que había ocurrido en el altar de su corazón. Y en la lección nos dice: el primer gran patriarca en prestar culto a Dios fue Noé. Y ahí encontramos, ahí mismo en Génesis 12, si nos pasamos a Génesis 12, versículo 7, le voy a pedir a nuestra pastora que prepare ahí Génesis 12 y 7. Le voy a pedir a mi esposa que prepare por ahí Génesis 26, 25. Y a nuestra hermana Mayra le voy a pedir que prepare Génesis 35, versículo 1 al 7.
Si nuestra pastora está lista para leérnoslo, por favor. Vemos otro patriarca que edificó un altar a Dios. Ellos sintieron esta necesidad de darle importancia a lo que es la adoración a Dios. El siguiente. Sí, por favor. Puedes ver, el otro patriarca fue Isaac, que reconoció la importancia de adorar a Dios, de tener un lugar donde adorar a Dios. Siguiente. Génesis 35, versículo 1 al 7. Gracias, hermano. Puedes ver cómo desde el Antiguo Testamento, mucho antes de que viniera la ley por medio de Moisés, ya los que habían creído en Dios empezaban ese culto al Dios que creó el cielo y la tierra. Una de las cosas que me llama mucho la atención en el versículo 3 dice: y levantémonos y subamos a Betel, haré allí al altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y fíjese lo que testifica Jacob, dice: y ha estado conmigo en el camino que he andado. Cómo él se expresaba desde lo más profundo de su corazón, porque él sentía necesidad de hacer un altar a Dios, porque experimentaba la presencia de Dios, sentía la presencia de Dios, sentía el consejo de Dios, y en agradecimiento a Dios se rendía, hermano. Este altar es para adorar a Dios. ¿Qué hizo? Hizo que todos los que iban, él sabía que muchos llevaban ídolos, sabía que llevaban sus arcillos, sus aretes en sus orejas, y se los hizo que se los quitaran, hermano. Y ese versículo también me llamó mucho la atención. Y como en el Nuevo Testamento también no solamente nos habla de limpiarnos de las impurezas de nuestros pecados y que nuestra conciencia esté bien delante de Dios, sino también que el cuerpo. ¿Por qué?
Porque los zarcillos o los aretes, como los llamamos ahora, hermano, perforan el cuerpo, dañan el cuerpo. Y el cuerpo dice, ya no le pertenece a la persona, le pertenece ¿a quién? A Dios. Y me llamaba mucho la atención ese versículo, hermano, que aún cuando ellos, Jacob les dijo, vamos a adorar a Dios, vamos a ir a edificar un altar a Dios, vamos a ir a postrarnos delante de la presencia de Dios, vamos a ir a la iglesia, le dijo, límpiense, preparen su corazón, arreglen sus cuentas con Dios. Y una de las cosas que me llamó la atención fue esto, hermano, también. Como la Biblia también dice que todo vuestro cuerpo, alma y espíritu sean guardados irreprensibles. Y dice lo que hay que entender ahí: cuerpo, alma y espíritu. Que cuando nosotros nos presentemos a adorar a Dios, hermano, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu estén bien delante de la presencia de Dios. Que esa es la verdadera adoración. Eso era lo que refleja, lo que enseña en este versículo 3, hermano. Límpiense. ¿Qué hizo conocido? Lo sepultó y su novia ahí por ahí, los zarcillos, no sé qué más haya metido por ahí, hermano. Ya porque no estaba ahí. Yo nomás le puedo decir lo que yo estoy leyendo ahí. En el periodo de Moisés vamos a leer en Éxodo, ¿ya? Éxodo 12. Éxodo 12, versículo 21 al 27. ¿Lo tiene, hermanos? Dice: Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojado en la sangre que estará en el hebrillo y untad en el dintel, y los 2 postes con la sangre que estará en el hebrillo, y ninguno de vosotros salga a las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito y os dará, como prometió, guardaréis este rito, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Ya? No dice, corrió al altar, no dice, fueron a edificar un altar. Simplemente sintieron que era el momento. ¿Dónde empieza la adoración a Dios, hermano? En el corazón. ¿Cuándo? Cuando la persona recibe el consejo de Dios. Ahí es donde empieza. ¿Cuál era el propósito? Que el pueblo desentendiera el verdadero culto divino. Por eso Dios, por medio de Moisés, estaba dando esas instrucciones para que el pueblo entendiera el verdadero significado de la Pascua, y se los encargó generación tras generación. Ellos aún todavía deben, los israelitas aún todavía deben de seguir enseñándoselo a sus hijos. Y esta fue la instrucción de la Pascua. Podemos leer del versículo 14 también al 20. Por ejemplo, si leemos solamente el 14, versículo 14 de Éxodo 12 dice: y este día os será en memoria
y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Ya? Este era un mandamiento que Dios le estaba dando para que recordaran. ¿Cuál es ahora la Pascua nuestra? Cristo. ¿Y qué es lo que hacemos para recordar esa Pascua? La Santa Cena. Y recordamos que Cristo fue sacrificado por nuestros pecados. ¿Ah? Y esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Ah? Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Las recordarás a tus hijos al acostarte, a levantarte, cuando andes, cuando vuelvas. Dijo alguien 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Vamos a recordar esa Pascua. Ese es el culto divino, hermano. Rendirnos al Señor. Y fue lo que enseñó también en Éxodo 20, perdón, en Levíticos 23. Fíjese, seguimos con la definición del culto divino a Dios. Levíticos 23, versículo 27 al 28. Póngale atención, hermano, estos versículos son claves, son importantes. Dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación. ¿Y qué dice? Y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. ¿Cuál es la definición del verdadero culto divino a Dios, hermano? Afligir vuestras almas. Y luego, ¿qué dice ahí, sellando este versículo al final? Dice: ofreciendo ofrenda encendida a Jehová. No tiene ninguna relación con sacrificio de animales. Dice: el verdadero culto, la verdadera oración es que aflijas tu alma. ¿Cómo? Ríndete a Dios. En el tiempo de David, número 4, dice: hasta la ascensión de David como rey de Israel, la música no era utilizada en el culto divino. Todavía no se usaban instrumentos. Todavía era un tiempo donde el que quería cantarle como María, Débora, utilizaban panderos. Tal vez no hayan sido como los que utilizamos ahorita, tal vez hayan sido un poco diferentes, no lo sabemos. Es lo único que nos dice, que salieron con panderos y danzas a alabar a Dios. Hicieron culto, hermano, ahí cuando Dios los libró. Y eso ya lo encontramos ahí en citas bíblicas, no vamos a ir. Lo de María lo encontramos en Éxodo 15:20 y lo de Débora en Jueces capítulo 5. Vamos a ir, por ejemplo, a Primera de Crónicas 15. Primera de Crónicas 15, versículo 16. Que dice: asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Ahí David, hermano, estaba empezando una etapa en lo que ahorita usted y yo tenemos la guitarra, el piano, el bajo, la batería y muchos diferentes instrumentos.
que se han ido añadiendo, pero en ese tiempo antes de David, pues no se utilizaban instrumentos, no se utilizaba música en los cultos de adoración a Dios. Si pasamos de ahí al capítulo 23 del mismo libro de Crónicas, cómo David buscó siempre la excelencia, el culto divino, y cómo él, guiado por el Espíritu Santo, inventó diferentes instrumentos de música. Y lo encontramos ahí en 1 Crónicas 23:5, dice: además 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. ¿Ya? David creó, según la Biblia, diferentes instrumentos con el propósito de alabar a Dios. Allí empezó esos címbalos resonantes, esas trompetas, a introducirse en el culto de adoración a Dios. De igual manera, Salomón, si me acompaña, 2 Crónicas 5:1. Vamos a leer solamente el versículo 12 de 2 Crónicas 5. Y si los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Como Salomón también se preocupó por este culto. Si leemos los 14 versículos, nos damos cuenta que empezaron este culto de adoración a Dios en la dedicación, se puede decir, al templo. Cuando trajeron el arca, ellos se sintieron gozosos, hermano. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el arca, la dedicación al templo, representaba mucho. Y más porque lo hicieron de todo corazón. Y ya con los instrumentos que David, padre Salomón, había creado con la ayuda de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Qué importante, hermano, es tener esas instrucciones, ¿ya? Por eso ahorita aquí nosotros en el culto usamos esos instrumentos. Y estos levitas modernos se deben de preocupar, ¿ya? Porque tengan un altar donde le rindan esa verdadera adoración a Dios. Ezequías también fue otro, ahí mismo en 2 Crónicas 29, que se preocupó, se dedicó, ¿ya?, por rendirle ese culto a Dios. 2 Crónicas 29, versículo 26 al 28. Dice: los levitas estaban con instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Hermano, el verdadero adorador va a sentir ese celo
por el culto a Dios. Va a sentir cuando suenen esas cuerdas, que le dé esas cuerdas, ese cantor, cuando salga esa voz. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la verdadera adoración comienza adentro. Cualquiera puede pararse con un micrófono y cantar. Cualquiera puede pararse y tocar. Eso lo podemos ver en diferentes ejemplos. Por ejemplo, en películas, donde cualquier persona la contratan. Hey, vamos a hacer una película donde haya un culto de adoración a Dios. Y lo ponen allí y toca y canta. Pero no cualquiera puede desde adentro, hermano, sentirlo. No cualquiera voluntariamente puede rendirse a Dios. Solamente aquellos verdaderos adoradores. Jeremías 25. Jeremías 25, versículo 11 y 12. Vamos a ver estos versículos que nos enseñan cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia y permanecieron 70 años en el 586 antes de Cristo. Dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Fueron llevados cautivos 70 años, ¿ya? Porque dejaron de rendir el verdadero culto a Dios. Se fueron a rendirle culto a las imágenes, a los ídolos, a lo que ahora la humanidad llama santos. A eso se fueron a rendirle. Si me acompaña Salmo 137. Y vamos a ver que el Salmo 137 nos enseña acerca de este cautiverio. Vamos a leer sus primeros 2 versículos. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. ¿Ya? Allí nos enseña cuando ellos fueron llevados cautivos. ¿Ya? El salmista narra esa historia donde ellos estaban allá en Babilonia. Y los que dice en el versículo 3, dice: y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver que la adoración a Dios se interrumpió en esta etapa, en este cautiverio. ¿Ya? El escritor de la guía utiliza la palabra, dice: la adoración a Dios fue olvidada. No fue olvidada simplemente porque ellos no sentían el verdadero propósito, ¿ya? Se sentían confundidos, ¿ya? Fue una etapa donde Dios trató con ellos y puede tratar con usted y conmigo si nos olvidamos del verdadero culto a Dios y solamente venimos aquí en cuerpo, pero nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, como quiera usted definir su ser interno, estén en el trabajo, estén allá en un mal deseo, en un mal pensamiento, estemos llevando una doble vida. ¿Ya? Ahí ese culto puede ser interferido. Podemos ver el ejemplo en muchos que no están aquí, ¿ya? Pero porque no quisieron rendirse voluntariamente a Dios. Y ahorita está interrumpida ese culto en ellos, ese verdadero culto a Dios. Y necesitamos sacarle provecho a la palabra. Que no vengamos solamente aquí a sentar, no vengamos aquí solamente a agarrar el micrófono y
y hablar, y cualquiera puede pararse aquí y tratar de explicar y tratar de cantar, tratar de tocar, pero rendirse a Dios, hermano, pocos. Pueden ver en Nehemías 12. Nehemías 12, versículo 22 al 30. Y vamos a ver que con el retorno de los judíos a Jerusalén, los repatriados, animados por Esdras y Nehemías, revivaron el culto levítico. Dice: los levitas en días de Eliasab, de Joaida, de Joanán y de Jadúa fueron inscritos por jefes de familias, también los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, jefes de familias, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib. Los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Camiel, y sus hermanos delante de ellos para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Matanías, Babuquías, Obadías, Mesulam, Talmón y Acub, guardas, eran porteros para la guardia en la entrada de las puertas. Estos fueron en los días de Joacim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y citaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores así de la región alrededor de Jerusalén, como en las aldeas de los netofatitas y de la casa de Gilgal y de los campos de Geba y de Admabet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Podemos ver que el culto levítico fue restaurado cuando regresaron del cautiverio. Dios levantó a Nehemías y a Esdras, y los instruyeron, y metieron también los instrumentos que David, rey de Israel, había creado para este propósito. Vamos a entrar a lo que es elementos del culto levítico. Y si a fin de mostrar, dice en la guía, a fin de mostrar la belleza y la gloria del culto divino en el Antiguo Testamento, tomemos como ejemplo la consagración del Santo Templo por el rey Salomón en Jerusalén. Vayamos a 2 de Crónicas. Segunda de Crónicas 5. Segunda de Crónicas 5, versículo 6 dice: y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tanto no se pudieron contar ni enumerar. Lo que vamos a sacar de aquí es los elementos que había en el antiguo pueblo israelita que adoraba a Dios, era sacrificios. En el versículo 12 y 13, de ahí mismo, 2 Crónicas 5, otro de los elementos que había era cánticos. Dice: y los levitas, cantores, todos los de Asab, los de Emán, los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová,
Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos, instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de la nube, la casa de Jehová. Otro de los elementos que había, que era los cánticos. Ya tenemos sacrificio, tenemos cánticos. Ahí mismo, no lo vamos a leer todo, pero ahí mismo, en el capítulo 6, en sus primeros 3 versículos, podemos ver el discurso que dio Salomón acerca del consejo de Dios, de la palabra de Dios. Como Salomón le recordaba de la salida de Egipto, le recordaba que era necesario rendirse voluntariamente a Dios. Y podemos ver en el versículo 13, dice: porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se rió delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo, y dijo, ahí podemos ver lo que dijo: Jehová es Dios de Israel. Pero una de las cosas que vamos a sacar de aquí es que había exposición de la palabra, y él se hizo, como ahorita tenemos este púlpito, este altar, donde alguien se sube, nos expone la palabra, y era lo que había en ese tiempo: sacrificio, cánticos y exposición de la palabra. Ahí mismo, 2 Crónicas 6, en su versículo 32 y 33, que dice: y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales se hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Otro de los elementos que había, ¿cuál era? O debía de haber: oración. ¿Ya? Sacrificio, cánticos, exposición de la palabra, oración. ¿Ya? Lectura de la palabra también, podemos ver en diferentes versículos. Por ejemplo, podemos tomar el mismo capítulo 6 de 2 Crónicas, donde Salomón expuso el consejo de la palabra de Dios. Podemos ir a Nehemías capítulo 8 también, versículo 1 al 8, donde se le leyó el consejo de Dios y el pueblo se quebrantó, recibió la palabra. Entonces, ¿cuál otro elemento debe haber? Debía haber en el culto levítico lectura de la palabra de Dios, de las Santas Escrituras. Y todo esto, culto dirigido a Dios, si me acompaña a Números capítulo 6. Número 6, versículo 22 al 26. El culto levítico era concluido con la bendición arónica. Vamos a ver ahí en el número 6, 22 al 26. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová